Queridos hermanos, Dios los bendiga a todos. Una vez más, estamos aquí para meditar, para reflexionar y conocer lo que nos va a ayudar a nosotros cada día a alcanzar la santidad. El tema de hoy es el negarse o dominarse a sí mismo. Dos preguntas. Alguien preguntó a Jesucristo qué condiciones exigía él para poder ser discípulo suyo y la respuesta fue esta: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Otro le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús les respondió: esfuércense por entrar por la puerta estrecha del dominarse a sí mismos, porque son muchos los que se van por la puerta ancha y se pierden. La profecía de un santo. Un hombre de Dios le dijo a una espiga de trigo: estás destinada a grandes cosas. Un discípulo se imaginó que esa espiga no la cortarían, pero vino la hoz y la cortó, y la machacaron muy duro, la molieron, y el discípulo pensaba: ¿no dijo el santo que estaba destinada esa espiga a grandes cosas? Y luego que la molieron, la pasaron de un horno y parecía no estar destinada a nada importante. Pero pronto, perdón, pero de pronto la echaron en un molde, la convirtieron en una hostia, la llevaron al altar y con la bendición del sacerdote se convirtió en el cuerpo de Jesucristo. Por el sacrificio se llega a la grandeza. Una historia bastante extraordinaria, bastante bonita. Capacidad de aguantar sin protestar. Un par de esposos cumplieron su primer mes de casados. Y en ese día el marido le dijo a la mujer: mija, ¿no se disgusta si le digo una observación? No, mijo, dígala. Pues mire, es que a mí no me gusta la sopa de espinacas. Y su merced todos los días hace sopa de espinacas. Ah, respondió sonriente la esposa. A mí también, a mí también me gusta la sopa de espinacas, pero cuando éramos novios, su merced fue a visitarme y mi mamá había hecho aquel día esa clase de sopa y su merced dijo: a mí la única sopa que me gusta es la de espinacas. Yo creí que era cierto y por eso todos los días hemos tomado de tal sopa. Cada uno había hecho el sacrificio de tomar durante 30 días sin protestar un alimento que no le agrada, con tal de no disgustar al otro. En verdad que todavía hay gente valiente. Esta es una historia muy bonita, muy real. ¿Cuál es la señal segura? La virtud comienza donde empieza el sacrificio. La personalidad existe si hay capacidad de sacrificarse. Desconfiemos de toda virtud demasiado fácil. Jamás creamos que tenemos verdadera personalidad si no somos capaces de hacer sacrificio. Los antiguos filósofos latinos repetían: para tener personalidad se necesita dos cualidades: sustine y abstine, dominarse y saber abstenerse de lo que no conviene. Algo que ya se esperaba. Santa Teresita cuenta en su hermosa autobiografía, cuya lectura recomendamos porque es muy hermosa y hace un gran bien a quien lee, que al entrar de monjita al convento encontró en la vida religiosa lo que ya se esperaba: muchas rosas de alegrías espirituales, pero acompañadas de punzantes espinas de sacrificios de cada día, sequedad espiritual, dudas, dureza de su superiora, enfermedades, etc. Pero fueron precisamente esos sacrificios los que más le aprovecharon para crecer en santidad. La falta de sufrimientos disminuye la fuerza de voluntad, pero los pequeños sacrificios de cada día pueden hacer crecer rápidamente la personalidad. El sacrificio preferido por Dios. Lucía
la que vio a la Virgen de Fátima, decía: el sacrificio que más agrada a Dios es el que hacemos por no pecar. Y otro sacrificio muy agradable a nuestro Señor es el que hacemos para cumplir bien los deberes de cada día. Una petición escuchada. El cura de Ars, al llegar a su parroquia por primera vez, le dijo a nuestro Señor: oh Dios, por favor, convierta a la gente de esta parroquia, aunque para ello yo tenga que hacer fuertes sacrificios y aguantar duros sufrimientos. Y Dios le escuchó de tal manera bien su oración, que más tarde el mismo San Juan Vianney exclamaba: si cuando llegué a este pueblo hubiera sabido todos los sacrificios que iba a tener que hacer y todos los sufrimientos que me iban a llegar, habría desfallecido de terror. Pero lo que sí sucedió también fue que en esa parroquia todos se convirtieron, y lo que era un pueblo frío e indiferente en religión se convirtió en la parroquia más santa y fervorosa de todo el país. Lo que se puede conseguir con los sacrificios y los sufrimientos. Notable diferencia. Dicen los entendidos que una de las diferencias entre quienes son verdaderos santos y quienes son santos apenas en apariencias consiste en que el santo se sacrifica por los demás, se desgasta por hacer el mayor bien posible al prójimo y acepta cualquier clase de sufrimiento con tal de no ofender a Dios. En cambio, quien no es santo se cuida lo más posible para no desgastarse por los otros, trata de huir de los sufrimientos, y cuando el dejar de ofender a Dios le cuesta sacrificios, ya no tiene miedo en ofenderlo. El fruto de un sacrificio. Santa Gema Jalgini estaba pidiéndole a nuestro Señor la conversión de un cantinero borracho y emborrachador, perdón. Y un día, cuando aquella mujer se dirigía al templo a asistir a la Santa Misa, fue terriblemente insultada por otra mujer en la calle. Ella respondió con una sonrisa y, en vez de contestarle, oró por la ofensa. Al llegar al templo oyó que Jesús le decía: ese sacrificio que hiciste de no contestar a la ofensa recibida era lo que faltaba para que el cantinero se convierta. ¡Qué extraordinario! ¡Qué hermoso esta conversión de estos santos, hermanos! Al día siguiente, el borracho, aquel, estaba en el templo confesándose, y en adelante ni se emborrachó ni colaboró con las borracheras de otros. Lo que se gana con un sacrificio ofrecido a Dios. Un tinto por un alma. Un sacerdote belga tenía de amigo a un general retirado del ejercicio que se había alejado mucho de la religión. Una vez, en una visita, el sacerdote, al verlo algo enfermo, le aconsejó que se confesara. El general, lleno de ira, sacó el revólver de su mesa de noche y le dijo: las 5 balas de esta arma son para la cabeza si te atreves a volverme a decir que me confiese. El sacerdote, al volver a su casa, se dijo: ¿y yo qué sacrificio he hecho para que este general se convierta? Como cada día se tomaba 2 tintos, se propuso no tomarse sino un tinto al día, y al otro ofreciéndole por la salvación del alma de su amigo general. A los pocos días lo llamaron de la casa del militar que deseaba hablarle. Muy asustado se dirigió hacia allá, y su amigo, al verlo, le dijo: padre, perdone lo que le dije la vez pasada. Desde ese día me quedaron zumbando las últimas palabras que Dios, antes de despedirse: ¿de qué sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde su alma? Esto me impresiona momento por momento. Por favor, prepárame, que quiero hacer una buena confesión de toda mi vida. Aquel veterano militar hizo después una santa confesión, y los últimos días de su vida comulgó con admirable devoción y contrición.
Por tanto, una pregunta oportuna. Un sacerdote le contó al santo cura de Ars que en su parroquia tenía un grupo de pecadores que por nada del mundo querían convertirse, y el santo le preguntó: ¿y cuántos sacrificios ofrecidos por estos pecadores hiciste? Si el pastor no sacrifica las ovejas, no se convierte. Recuerde que ciertas clases de demonios no se alejan sino con la oración, el sacrificio y el ayuno. Preguntémonos también nosotros, ¿cuántos sacrificios hacemos por la conversión de los pecadores? Sin sacrificios no conseguiremos conversiones. Los sacrificios de Santa Teresita. Esta simpática santa tenía a un lado en la capilla una monjita que estaba un ruido molestosísimo con su rosario. Teresita sufría mucho con ello y deseaba advertirle que dejara de hacer ese ruido, pero jamás se lo dijo y ofreció ese sacrificio diario por los pecadores y los sacerdotes. En el lavadero de la monjita que lavaba junto a Teresita, la chispeaba continuamente con agua y jabón. La santa deseaba advertirle que no sacudiera la ropa de esa manera, pero nunca se lo dijo. Prefirió aguantar en silencio y por amor a Dios. Así saben sufrir las almas heroicas. Eso es, mis hermanos, el mensaje de hoy que he querido compartirles. Entonces, a vivir, a dominarse a uno mismo, cargar la cruz con cada día y seguirle al Señor en las buenas y en las malas, pero sobre todo en los sufrimientos. Bendiciones, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.